Pero ahora que comentamos sobre esta área teórica de fisioterapia, pero también algo bonito es que ya a la mitad de la licenciatura de la universidad nos llevan a prácticas clínicas, a sedes, a consultorios. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en prácticas clínicas, Coral? Experiencia en prácticas clínicas. Bueno, ahí hay dos respuestas. Una, yo hice práctica clínica en el mismo lugar que hice mi servicio social. Entonces, pues una de mis mejores experiencias fue encontrar el lugar donde iba a hacer mi servicio social al final. Y la otra fue en... ¿Puedo decir nombres de lugares? Sí, sin problema, siempre comentamos eso. Ya le cambiaron el nombre, pero es el geriátrico de Naucalpan, ahí en San Bartolo. Ahorita es el centro de rehabilitación, o sea, le cambiaron el nombre con el cambio de gestión gubernamental, pero en el entonces geriátrico de Naucalpan fui 2 veces, porque tuve adscritos muy buenos, o bueno, pasantes, que eran los que estaban a cargo del área, que me permitieron como crecer y explorar toda esta parte de vamos a basarnos en más cuestiones, vamos a estudiar, vamos a cuestionar. Entonces eso me gustó mucho. Y también yo siempre había rotado en instituciones privadas, la mayoría de mis rotaciones fueron privadas. Entonces, el conocer esta parte del sector público y la diferencia de las poblaciones, de los retos que es adaptar una rehabilitación, que el entrenamiento sea realista, que tus objetivos sean realistas, porque en la priva veías que es 3 veces a la semana y 2 horas y el paciente va, ¿no? Porque puede económicamente, culturalmente, o sea, el contexto es muy diferente. Y en estos pacientes en situaciones mucho más vulnerables, en situaciones económicas mucho más limitadas, el entender que no es solo decir, ay, pues haga ejercicio 3 veces a la semana, ajá, pero vivo solo, no puedo estar viniendo, en mi casa no tengo este tipo de materiales, o sea, como salir de esa burbuja, para mí fue un momento muy guachica, de salir de esa parte de, es que obviamente no puede ser tan sencillo, y era un reto padrísimo el empezar a adaptar y el empezar a buscar esa forma en que el paciente pudiera obtener un beneficio de la terapia sin tener que estar viniendo 3 veces a la semana durante 6 semanas, porque el paciente no podía. Sí, sin duda creo que es la mejor experiencia tener como que este tipo de rotación, ¿no? En el ámbito privado y en el ámbito público, porque pues, se nota la gran diferencia. Y también como comentabas, Coral, ¿no? Es responsabilidad del fisioterapeuta, de los profesionales del área de la salud, implementar protocolos, tratamientos o alternativas para que el paciente también tenga una buena rehabilitación. Creo que mucho se comenta sobre la adherencia al tratamiento, ¿no? También es algo importantísimo que se den prácticas y es súper bueno verlos desde el inicio, ¿no? Para que poco a poco vas adquiriendo esa experiencia. Sí, claro, o sea, completamente porque, o sea, el paciente que viene, porque el geriátrico de Naucalpan llegaban pacientes de todo Naucalpan. Para los que no conozcan el Estado de México, Naucalpan es de los municipios más grandes y que yo diga vivo en Naucalpan, para algunos significa que viven a 2 horas de la Ciudad de México y para otros significa que vivimos a 10 minutos. Entonces tenían gente de todas partes del municipio y el decir, puedo venir a terapia 1 vez al mes porque me hago 1 hora de camino, porque me gasto 50 pesos de pasaje y tengo 100 para la semana, te hace desarrollar estrategias donde el paciente pueda ser adherente, obtener beneficios de la terapia sin limitarse por la cuestión económica, o sea, porque la terapia cuesta más allá de lo que te cuesta la sesión, porque dices, es que es gratis, el traslado cuesta, el tiempo cuesta porque faltó al trabajo o otra cosa que tenía que hacer, si lo trajo la familia, ese familiar no fue a trabajar, o sea, hay todo un conglomerado económico, social, cultural que no estamos viendo y que es nuestro trabajo. Le estaba platicando ayer antier con un colega, con César Vargas, es nuestro trabajo optimizar los resultados de la terapia porque es antiético el tener al paciente permanentemente en terapia sin resultados reales porque es su culpa por no poder venir, ¿no? Pues no, es mi culpa por no saber adaptarme a las condiciones de mi paciente. Sí, justo es algo importante tener todos estos factores que influyen, ¿no? No solo pues, en sí en la lesión que tiene o el tiempo que se va a tardar en rehabilitar el paciente, sino el traslado, economía, redes de apoyo, que es lo que es bastante importante. Justamente. Sí, y justo hace unos días, igual también, se me ocurrió la idea de intentar hacer como un grupo, una mesa redonda comentar sobre este punto que acaba
explicar bastante bien, Lick, sobre cuáles son los factores que influyen para que el paciente no realice ejercicio, ¿no? Y también para muchos es un lujo, ¿no? No tienen el tiempo, no tienen el espacio, los familiares no apoyan también, hay que tener en cuenta todo esto. Sí, no, incluso que no nos entendieron a nosotros, o sea, sí hay como todo un contexto enorme de barreras para ese éxito con la terapia. Entonces, su sede que le tocó en Naucalpan fue más enfocada al área geriátrica, ¿verdad? Por lo que comenta. Pues llegaba de todo, pero era el geriátrico de Naucalpan, pero realmente llegaban de todas edades, eran principalmente lesiones ortopédicas, pero sí, yo siento que fue como de las mejores rotaciones que tuve en ese sentido. Hay otras muy bonitas en el Hospital Centro de Rehabilitación Infantil de los Militares, en Sedena también, o sea, tuve oportunidad de estar en muy buenos lugares, pero sí, el choque de priva a público fue completamente ahí. Sí, sin duda, ¿no? No solo en el número de sesiones, en el número de pacientes, ¿también tuvo esa experiencia de atender a más de un paciente por sesión o era un poquito más enfocado, ¿no? O personalizado las sesiones en esa clínica? Es que fue curioso porque llegamos justo cuando estaban como reaperturando el servicio, entonces vimos cómo se saturó. Empezamos justo de, lo veo y solito, y eventualmente se tuvo que adaptar también a ver más de un paciente, pero intentando cuidar en medida de lo posible lo que estuviera haciendo cada uno, o buscábamos que en los horarios fueran pacientes con actividades similares, o sea, como no generalizar de vamos a hacer todo lo mismo como si fuera clase de Zumba, pero sí el poder brindarle la atención a todos dentro del horario correspondiente sí fue todo un reto, y ahí los adscritos la verdad es que lo manejaron bastante bien. Sí, sin duda, ¿no? También intentar generar como que estrategias, ¿no? Para determinados grupos de pacientes, para que también tengan un beneficio, ¿no? Como comentaba al inicio de su intervención. Algo que también me gusta abordar es sobre cuando estamos como practicantes en una clínica, en un hospital, también influyen mucho los que están a cargo, ¿no? Usted comenta que tuvo pasantes que le ayudaron en cuanto a ese periodo de prácticas. ¿Qué tal fue la comunicación, la interacción? Bien, ahí justo, la verdad es que, o sea, yo entiendo que el sector salud, sobre todo público, se mueve gracias a los estudiantes. Rotantes, pasantes, posgrado, lo que sea, son el eje que hace que esto funcione porque son mano de obra gratis, la verdad. Pero la verdad es que la moneda de cambio tendría que ser educación. O sea, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como licenciados por esos pasantes es enseñarles. Tanto para que hagan bien las cosas donde están, como para que vayan a hacer las cosas bien a otro lugar. Entonces, particularmente en el geriátrico, yo me encontré las 2 veces que fui con buenos adscritos que tenían ganas de hacer las cosas bien, que muchas veces ponen de su bolsa para tener los recursos, que no es lo ideal, pero ni modo que nos quedemos sin hacer nada. Que estaban abiertos al diálogo y era vamos a leer esto y vamos a ver si tu terapia quieres saltar la cuerda por decirte algo, ok, ¿dónde está la evidencia o no hay evidencia? ¿En qué te estás basando? O sea, como que siempre estuvo esta apertura al diálogo y la retroalimentación de ambos lados, ¿no? Entonces eso a mí me encantó y fue algo muy valioso, y también tuve rotaciones horribles donde los adscritos no hacían nada en todo el día, nada más iban, comían, si era de ortopedia lo dejaban conectado 80,000 horas que el paciente hasta se quedaba dormido y tenía 10 años yendo. O sea, me tocaron ambos escenarios, pero yo creo que el cómo vives tus prácticas sí depende mucho de el tipo de personas con las que vas a rotar. Sí, sin duda, más en sedes donde hay bastante gente, bastante personal del área de salud, y no solo con los fisioterapeutas, sino también si te tocó rotar donde ven nutrición, enfermería, médicos a cargos, también te complementan tu formación. Claro, muchísimo. O sea, yo creo que ahí también, y si hay estudiantes que nos ven, darles el consejo de que le pierdan el miedo a preguntar, porque la gran mayoría de la gente estamos dispuestos a compartir ese conocimiento. Entonces, si ustedes van con la nutrióloga y le preguntan, oye, ¿cómo puedo trabajar en equipo contigo? Seguramente lo retroalimente, o los médicos muchas veces, los pasantes de otras áreas de psicología, de medicina, de nutrición, de enfermería, de bla. Yo creo que acercándonos y estableciendo esos canales de comunicación cambia muchísimo. En ese mismo lugar, en el geriátrico, sí había una nutrióloga, no sé si siga trabajando ahí, había 2 nutriólogos, un hombre y una mujer,
y eran súper lindos, y nada más era ir a preguntarles de, oye, ¿cómo manejas esto? Y era también la adaptación de la parte nutricional, o sea, sí, o sea, puede uno aprender tanto lo bueno como lo malo de cualquier lugar, ¿no? O sea, y es solo saber preguntar y pedir, la gente estará en disposición o no, y también aprender qué no queremos hacer, ¿no? O sea, a mí nunca me gustaría, o si fui a ciertos lugares donde yo sí pensaría o pienso, yo nunca quiero ser así. O sea, yo nunca quiero ser así con mis estudiantes, yo nunca quiero ser así con un paciente, yo nunca haría eso, y pues también es válido, ¿no? Sí, sin duda. Es súper buen consejo, ¿no? Lo que comenta, de que tengas esa curiosidad, tengas esa intención de aprender y ante todo preguntar, ¿no? Quitarte el miedo, porque a veces como alumnos tenemos como esa inseguridad de que nos puede decir el fisio, que nos puede decir el profesor, ¿no? Es un súper buen consejo. Ustedes pregunten sin miedo. Lo peor que les pueden decir es que no. Y también algo súper padre que comentas, que desde prácticas clínicas ya tenía como que ese método o esa curiosidad, ¿no? De basarse en artículos científicos, leer lo que en verdad funciona, porque como comentan, ¿no? Hay series donde ya tienen protocolos, que tienen estiramientos, compresa, y eso no está chido. No, pues no, porque justo de dónde lo sacaste o en qué te basaste. También los fisios, como gremio, siento que de repente tenemos ese problema de que queremos una receta de cocina. O sea, queremos que en el artículo científico diga lo que sirvió fue hacer 3 series de 10 repeticiones con 5 kilos o con el 80% de la carga. Pero es que entendiendo lo que está ocurriendo o lo que están comentando en la publicación de se trabajó con esta intensidad de esta forma, nosotros deberíamos ser capaces de dosificarlo, porque esa misma dosificación de tipo, intensidad, duración, bla, 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 todos los que ya sabemos, cambia entre paciente y paciente. Entonces habrá pacientes que sean 3 series, habrá pacientes que sean 4 series, habrá pacientes que sean 2. O sea, sí es adaptarlo al contexto clínico de cada paciente, pero sí he escuchado más de una vez el comentario de es que el artículo no me gusta porque no dice qué hicieron, pero si te lo está diciendo, claro. Trabajaron fuerza, trabajaron resistencia con estas cargas, esta intensidad. ¿Qué más necesitas? Y ahí les fue bien, les fue mal y ahí está el grado de calidad de la evidencia que están presentando. Pero eso es algo que yo siento que en la escuela difícilmente nos enseñan, porque en la escuela nos enseñan a dosificar como receta de cocina, de a tantos, sobre todo hablando de las modalidades de tantos hertz para esto, tantos watts para esto, tanto no sé qué para no sé qué, y tantas series y tantas repeticiones, pero pues es mucho más amplio que solo verlo de esa forma. Pero es algo que de entrada, al menos yo en mi formación no tuve.